gustaría comenzar en esta mañana tratando de preguntaros y que cada uno de vosotros, si alguien tiene una respuesta convincente, que me lo diga o que responda en alto. ¿Para qué hemos sido creados? Para adorar a Dios. ¿Qué más? Para señorear. Explícanos un poco más, pastora, ¿qué quiere decir esto de señorear? Mira la pastora. ¿Qué más respuestas tenemos? Para servir. ¿Qué más? Para amar, evangelizar. ¿Alguna respuesta más? Vamos a leer algunos textos, perdón. Mostrar su gloria, me gusta también. Vamos a leer algunos textos, por favor, que alguien me busque 2 Corintios capítulo 5 y vamos a leer del versículo 17 al 19, pero que otro vaya buscando 1 Pedro 2:9 y que otro me vaya buscando Efesios capítulo 4 y versículo del 11 al 12. No busquéis todos el mismo, por favor. Lo que suele pasar en estos momentos es que todos esperamos a que nos den la última cita y todos buscamos la misma y nadie lee la primera ni la segunda. Así que alguien tiene la primera, levanta tu mano. Muy bien, ¿puedes leer? 2 Corintios 5, 17 al 19. Pues este texto nos habla de parte de nuestra misión aquí en la tierra. Somos reconciliadores. Dile al que está a tu lado, eres un reconciliador. Ok, ahora tenemos un problema si en nuestra propia vida estamos continuamente separándonos. Si estás siempre peleando con tu suegra, bueno, eso es normal, sigue teniendo ese espíritu demoníaco en ti, nada, no se crean. Pero estamos discutiendo con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, entre nuestros hijos, y muchas veces olvidamos que parte de nuestro mayor objetivo, nuestra mayor misión aquí en la tierra es ejercer de reconciliadores. Reconciliar a ese Dios que es nuestro creador, que es nuestro Padre, con esta sociedad o este mundo que verdaderamente vive alejados de Dios. Y no nos vamos a extender en esta parte, solamente quiero que te quedes con esta esencia. Hemos sido llamados a ser reconciliadores entre Dios y los hombres, ¿de acuerdo? El que tiene 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9, que lea fuerte, por favor. Qué tremendo texto también, ¿verdad? Que nos recuerda. Somos linaje que ha sido escogido y el domingo pasado hablamos un poquito sobre lo que significaba ser escogido por Dios, ¿verdad? ¿Alguien ha sido escogido aquí en esta mañana? ¿Es de ese linaje escogido? Levanta bien tu mano que yo la vea. Bueno, ahí quedó para la foto, los que no la levantaron después hablaremos. Pero esta es otra realidad y otra misión en nuestra vida. Saber, tener la revelación, tener ese compromiso de entender lo que significa ser linaje escogido. Todo lo que este texto dice, somos un real sacerdocio. Somos una nación que debe ser santa, es decir, tenemos que vivir consagrados para el Rey de Reyes. Y somos un pueblo adquirido, tomado por Dios, y nos dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas donde nos encontrábamos hacia esa luz admirable que es en la que estamos ahora. ¿Y qué es lo que hace una luz? Pues sencillamente alumbra donde hay oscuridad. Y por eso tú y yo estamos continuamente en un proceso en nuestra vida donde Dios nos está haciendo caminar y a medida que caminamos, Él cada vez va poniendo luz sobre cosas nuevas, sobre cosas que todavía están viviendo en tinieblas o cosas oscuras de nuestra vida. Y nos damos cuenta que la vida de un cristiano nunca llega a un fin. Continuamente estaremos recordando que somos esa nación escogida, ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero siempre recordando que para poder ser luz
debemos dejar que Dios ilumine primeramente nuestras vidas. Entonces todo esto tiene un objetivo y este segundo versículo que hemos leído nos conecta al primer versículo. Todo es para que podamos anunciar, como dice ese texto, las virtudes de aquel que nos llamó. Es decir, otra vez nos conecta al hecho de que nuestra misión es poder ejercer ese ministerio evangelístico de servicio a esta humanidad. Amén, ¿estáis conmigo? Y último texto, Efesios 4, por favor que lea alguien fuerte, versículo 11 y 12. Ese es el objetivo principal. Esto nos está hablando de las entrañas de la iglesia, lo interior de la iglesia. Muchas veces olvidamos como iglesia de que el objetivo, la misión a cumplir, parece que muchas veces nos centramos demasiado en lo interior, que sí es bueno y que sí es necesario, pero olvidamos la parte de la iglesia que nos saca desde el interior hacia afuera, que son esos dos versículos que hemos leído anteriormente en Corintios y en Primera de Pedro. La iglesia tiene dos principios fundamentales o dos objetivos fundamentales a cumplir. Uno es lo que Dios quiere hacer en nosotros a nivel interno, porque Él necesita seguir obrando en cada uno de nosotros y perfeccionándonos. Pero no debemos olvidar que al mismo tiempo que Él trabaja de manera íntima y personal nuestra vida, tú y yo tenemos que vivir continuamente, perseverantemente y a la vez y a la par de ese trabajo interior que Dios hace, sabiendo que Dios nos ha llamado a publicar todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por nuestra vida y por la de todo el mundo que está ahí fuera. ¿Estáis conmigo, iglesia? Es necesario empezar en esta mañana recordando quiénes somos y recordando a qué Dios nos ha llamado para poder llevar a cabo o poder entender todo lo que vamos a estudiar juntos en esta mañana en la palabra de Dios. Dios está cargando mi vida en este tiempo sobre un tema que cada día estoy dando vueltas en mi cabeza, estoy meditando en mi corazón porque siento que es uno de los mayores problemas que la iglesia actual tiene y sobre todo la iglesia que nos encontramos desde este lado del charco. Esta iglesia que piensa que tiene todos los recursos posibles, esta iglesia donde cada miembro aparentemente tiene incluso más de lo que necesita, esta iglesia que piensa que con luces de colores, con buenos sonidos de música y con un buen grupo de alabanza y un guapo predicador, todo está solucionado, aleluya. Ahí tendrías que haber dicho un amén, pero está bien, te perdono. Y pensamos que todo está hecho. Y hacemos proyectos bonitos y tratamos de avanzar y empezamos a, sin darnos cuenta, a cegar nuestra propia vida. Y lo que parece de Dios y lo que parece aparentemente que es la obra de Dios y el reino de Dios avanzando, ¿sabes lo que es? Sencillamente el trabajo de unos pocos que están tratando de hacer algo. Pero Dios no nos llamó a hacer algo. Hemos leído que Él nos llamó primeramente a reconocer lo que Él hizo por nosotros y a reconocer que Él nunca acabará su obra en nosotros, que cada día Él necesita poner luz. Sino que también es importante saber que ahí fuera hay gente que se está perdiendo, pensando que en el dinero está la solución, pensando que en la familia está la solución, pensando que en los placeres carnales de este mundo está la solución, pero realmente llega un momento en sus vidas que se dan cuenta que no. Y como consecuencia de ellos vemos divorcios, vemos maltratos, vemos gente que se suicida, gente deprimida. Y Dios nos ha llamado, iglesia, a parar toda la obra del diablo sobre esta tierra. Y tú y yo no vamos a arreglar toda la tierra, pero tú y yo tenemos la misión y la responsabilidad de ejercer un cambio en el lugar donde Dios nos ha puesto. Eso sí. Y por eso necesitamos entender algo que actualmente está cegando a la iglesia y que está estorbando a la iglesia. Y quizá tú, a la vez que yo, nos vamos a sentir identificados con algo que vamos a leer y vamos a estudiar juntos en esta mañana. ¿Estáis listos? Ok, pues por favor acompañarme al libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 8.
Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Di conmigo, espíritu de estupor. ¿Qué les dio Dios? ¿Alguien sabe lo que es el estupor? Ok, vamos a aprenderlo, no os preocupéis. Les dio ojos para que no vean, con que no vean, y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, di conmigo, hasta el día de hoy, hay espíritu de estupor que no nos deja ver, que no nos deja oír. Entonces, ¿qué es el estupor? Ya con esto que hemos leído, muchos podríais decirme qué es lo que hace el espíritu de estupor en nosotros. No nos deja ver, no nos deja oír. Pero sin embargo, yo te digo, ¡hey! Y todos hacéis. Eso significa que oyes, ¿verdad? Tócate las orejitas así un poquito. ¿Te das cuenta? Esas parabólicas, algunos Dios nos las puso más grandes, otros más pequeñas, a unos más duras, a otros más endebles. Pero esto está hecho para oír. Y gracias a Dios, todos los que estamos aquí oímos. Algunos mejor, otros peor. Algunos ya avanzados en edad, como nuestro hermano Manuel, empiezan a oír menos. Pero yo todavía oigo muy bien. Ya cambié, es que Alex el lunes vino a la oficina y me dijo, ok, quiero dejar la iglesia, ya estuvo bien, ya no aguanto más nada. Así que le va a tocar un mesecito a Manuel ahora. Gracias, hermano. Pero escúchame bien, ¿me oyes? Así que realmente tenemos oídos que oyen. Y cuando tú me miras y ves lo que Dios ha hecho en mí, y ves esta chaqueta bonita que me he puesto hoy, y ves mi cinturón y mi chaquetita y mis zapatitos, tú estás viendo la maravilla y la grandeza de Dios. El mundo sobrenatural ante tus ojos. Ay, eso bórralo, por favor. Eso bórralo. Pero podemos ver. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios envió un espíritu de estupor que no nos dejaba ni ver y no nos dejaba oír? Y incluso hasta el día de hoy, por lo tanto este versículo no es algo del pasado, es algo del presente y será algo del futuro, porque cuando tú y yo no estemos de aquí, nuestros hijos van a estar leyendo este texto y declararán que hasta el día de hoy. Entonces fíjate qué importante es esto. Es un espíritu que no estuvo, es un espíritu que está y es un espíritu que estará. Y eso nos habla de que tú y yo tenemos que vencer este espíritu, porque a ti y a mí nos toca hoy que este espíritu se vaya en el nombre de Jesús de la iglesia, para que la iglesia pueda tomar su lugar, su identidad, como hemos leído en los textos anteriores. Para que podamos realmente reflejar con nuestra vida y en nuestra iglesia un Dios poderoso que quiere venir a transformar los corazones y quiere venir a transformar a este mundo podrido que se está pudriendo por las drogas, se está pudriendo por el amor al dinero, por el tanto tienes, tanto vales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que iglesia, escúchame bien. Muchas veces podemos estar oyendo, pero lo que oímos no es lo que Dios quiere que oigamos. Y muchas veces podemos estar viendo, pero lo que estamos viendo no es lo que Dios quiere que veamos. Y te voy a decir hasta qué punto o hasta qué forma esto se ha metido en nuestra vida. Cuando tú vives o yo vivo apasionado por mi trabajo, pensando que esa es la solución, que lo más importante es poder escalar y escalar y escalar para ser el director general de la empresa y así tener un buen salario y tener las vacaciones que a mí me da la gana y poder vestir guapo yendo al trabajo, ya estoy harto del mono azul, ya estoy harto de todo eso, yo quiero escalar y escalar y escalar. Nos damos cuenta que en nuestra propia vida empezamos a ver algo que sí, visiblemente, carnalmente podemos verlo y aparentemente es bueno, pero realmente no es la visión que Dios quiere que tengamos de nuestra propia vida. A lo mejor tú no fuiste llamado a ser un gran empresario.
A lo mejor tú no fuiste llamado a ser el director general de la empresa. Lo que sí sé y lo que sí tú debes saber que has sido llamado sí o sí o sí o sí o sí es a ser a un hijo de Dios que vive conforme a su corazón y que expresa el reino de Dios tal y como es ahí fuera para salvar a esta humanidad. Y muchas veces estamos viendo cosas que Dios no quiere que veamos. Vemos lo mal que nos va. Vemos que si yo hiciese más, tendría más. Vemos que no llego a fin de mes. Yo veo que es que mi casa no me gusta. Yo quiero una mejor. Veo que se me está arrugando la esposa. Veo que la suegra no muere y tiene 100 años. Bueno, la suegra siempre le toca. Pero eso muchas veces es lo que vemos. ¿Y sabes qué pasa? Que el ser humano vivimos por lo que vemos. ¿Sí o no? Si tú ves que falta dinero, al día siguiente tú estás obsesionado por ganar más. Si tú ves que tu coche no funciona, pues entonces tú vas a vivir para tener otro. Si tú ves que tu matrimonio no está funcionando, algo va a causar en tu interior que vas a querer solucionarlo por ti mismo. ¿Es cierto o solo me pasa a mí? Vivimos reaccionando a lo que vemos. Pero no solamente eso, también vivimos reaccionando a lo que oímos. Eres un gordito, ay, necesito apuntarme al gym. Y llegamos al gimnasio y dale, y ponle la música, bum, 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 bum. ¿Por qué? Porque oímos que nos sobraba un kilito de más. O 2. Oímos que alguien nos dijo, ¿a qué te dedicas? Soy jardinero. Pff, jardinero. Hoy te tocó, Manuel. Y entonces nosotros vivimos frustrados porque soy simplemente un jardinero. Y queremos más. ¿Y qué hacemos? Reaccionamos a lo que hemos oído. El ser humano reaccionamos a lo que vemos y a lo que oímos. Y por eso Dios, cuando quiere representarse o quiere mostrarse a su pueblo, Él quiere representarse sobre una visión sobrenatural y sobre un oído sobrenatural, más allá de lo que tus ojos y tus oídos carnalmente ven y oyen. Y por eso el espíritu de estupor, cuando viene a manifestarse sobre nuestra visión y sobre nuestros oídos. ¿Sabes lo que dice el diablo sobre esta tierra y sobre este pueblo? ¿Qué vais a hacer ahí? Eso es un pueblo dormitorio. Ahí no hay nadie por las calles. Ahí son todos duros. Estos españoles no quieren ni. Eso es lo que oímos. ¿Sabes qué es lo que vemos? Ay, hoy faltó 13 personas, 15. Ay, hoy no vino. Ay, hoy no hay escuela dominical. Ay, empezamos a temblar. Bueno, mis notas. Y reaccionamos a lo que vemos y oímos. Y por eso el espíritu de estupor viene sobre esos dos pilares de un cristiano. La visión y lo que oímos. Por eso el diablo, cuando viene a manipular el pueblo de Dios, viene a hablarle y viene a mostrarle cosas falsas, pero aún así viene a mostrarle y viene a hablarle. Pero déjame leer algún versículo más que nos habla para que podamos identificar bien este espíritu de estupor sobre nosotros. Lee conmigo en Deuteronomio capítulo 29. ¿Estáis conmigo? Aleluya. Versículo 4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ¿y qué? Y ni oídos para oír. ¡Qué tremendo! Otra vez está marcando el pilar que estábamos hablando. Dos pilares en nuestra vida fundamentales para poder vivir conectados a nuestra identidad personal y conectados a nuestra identidad como iglesia. Vemos demasiado carnalmente, hermanos, y oímos demasiado carnalmente, hermanos. Y es tiempo de aprender a oír lo que Dios quiere hablarnos y a ver lo que Dios quiere que veamos. Un versículo más, acompáñame por favor al texto en Mateo capítulo 13.
versículo 13. ¿Estáis conmigo? Amén. Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y ni entienden. Y fíjate lo que dice después, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Qué tremendo, pero qué angustia, ¿verdad? Qué horrible nos sentimos cuando recibimos la revelación de que estamos viendo, pero lo que estamos viendo no es de Dios. Qué horrible sentimiento de sentir que oímos, pero lo que estamos oyendo no es lo que Dios quiere que oigamos. Y fijaos, hemos leído este mismo texto que nos habla sobre lo mismo en diferentes puntos de la historia. Por eso digo, cuando empezamos leyendo ese texto, que nos recordaba que este espíritu es un espíritu que no solamente fue del pasado, sino que está en nuestro presente y seguirá en nuestro futuro. El primer pilar o la primera cosa que nos ayudará para vencer este espíritu, anota ahí, es perseverando en la revelación de que sí existe y de que sí está en mí este espíritu. Cuando alguien tiene una enfermedad, todo empieza por el conocimiento de tal enfermedad. Tú no puedes entrar en un tratamiento en tu enfermedad si tú no descubres lo que tienes, ¿sí o no? Y a nosotros no nos damos cuenta, pero nos pasa igual espiritualmente. Dios no puede tratar cosas en nuestra vida si antes no somos conscientes de lo que nos está enfermando, de cuál es ese problema o esa circunstancia que no nos está dejando avanzar o ser tratados por el Señor. Ese médico que quiere poner cura a lo que nos está haciendo sufrir, a lo que nos está haciendo frenarnos o sencillamente no cumplir con su propósito en nuestra vida. Todo empieza por una revelación. Pero cuando la revelación viene es como alguien que toca la puerta y da la puerta. Pero ¿sabes quién tiene el poder para abrir esa puerta? Tú y yo. A veces Dios habla, pero el problema es que no queremos oír. A veces Dios nos muestra, pero el problema es que no queremos ver. Y algunos están esperando siempre a que Dios mismo con voz audible, hermano, quiero que sientas que tienes orgullo y debes ser libre del orgullo. Si estás esperando a que Dios venga y te hable así, olvídalo. ¿Quién te crees? ¿Sabes lo que Dios utiliza para hablarnos? Su palabra, los momentos de intimidad, su iglesia. Cuando viene un hermano y te dice, oye, eres un poquito orgulloso, ¿no? Y tú, sí, hermano, lo soy. Lo soy. Y a la vuelta ya dices, ya me la pagarás. Y no nos damos cuenta que Dios de manera práctica nos está continuamente hablando y mostrando de hasta qué punto estamos mal, de hasta qué punto hay cosas en nuestra vida que deben cambiar. Cuando tu esposa te habla, cuando tu esposa te corrige, cazurro, escúchala. Y viceversa, cuidado, hermanitas. Que ya sentía yo a las hermanitas levantándose. Por eso existe el matrimonio, porque es una unión que Dios hace. Un cordón de 3 dobleces, que mientras que en un matrimonio Dios esté, se convierte en uno de los pilares fundamentales por el cual Dios te habla. Que Dios me va a hablar por medio de... No. Si ella está enganchada a las telenovelas, ¿cómo me va a hablar Dios a través de ella? No. No queremos admitirlo. Aunque tu viejecita esté todavía enganchada a las telenovelas, créeme, Dios quiere usarla para hablarte. Ahora ora por ella para que deje de ver eso. Pero Dios utiliza cosas prácticas para ese primer punto que hemos visto. Necesitamos saber, entender, recibir la revelación de que ese problema está en nosotros primeramente. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste tu propia vida soñar en las cosas de Dios?
¿Cuándo fue la última vez donde tú te viste orar por un enfermo y que sanaba? ¿Cuándo te viste por última vez cumpliendo el propósito? Alguien te profetizó que irías a las naciones y tú qué haces sentado en el sillón hasta que Dios me llame a las naciones. Pues mientras tanto, obra aquí. Mientras tanto, practica en tu iglesia. Mientras tanto, sal a tu vecino y háblale de Cristo. Y algún día quizá Dios te lleve a las naciones. Pero no nos damos cuenta de que nuestro primer problema y principal problema es que no reconocemos lo que Dios quiere hablarnos. No reconocemos que tenemos un problema con el espíritu de estupor. Estamos paralizados, estamos ciegos y no estamos oyendo lo que realmente Dios nos está pidiendo. Si tu vida no está en acción, es señal de que hay un espíritu de estupor en tu vida. Porque el Espíritu de Dios cuando viene a nuestra vida, ¿sabes qué es lo primero que surge? Nos acciona. Y no estoy hablando del activismo de hacer algo, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, no, hay que limpiar, hay que poner las bolitas de Navidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú empiezas a entender que tú has sido llamado para algo más que trabajar, que tener una esposa, que tener hijos, eso es una bendición. Pero tú no has sido, y yo no he sido creado para eso. Hemos sido creados para adorarle, como decíais todos al principio, para servirle, para señorear en esta tierra, para poner a Cristo donde le pertenece. Para eso hemos sido creados. Punto número 2, ¿cómo podemos combatir este espíritu de estupor? Ve conmigo al libro de Habacuc. Algunos dicen, ¿ese libro existe? Sí, ahí está. Entre el Génesis y el Apocalipsis, búscalo. Habacuc capítulo 2 y versículo 2, escúchame bien, segundo punto de cómo poder combatir ese espíritu de estupor. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe, ¿el qué? ¿Escribe qué? Dilo fuerte, escribe la visión. ¿Sabéis cuál es uno de nuestros problemas? ¿Sabéis por qué el espíritu de estupor viene con tanta fuerza en nuestra vida y posee nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra propia vida? Porque vivimos sin visión. Vamos andando a algún sitio, pero no sabemos dónde. Vamos corriendo hacia algo en la vida, pero no sabemos hacia qué corremos y hacia dónde corremos. Queremos sencillamente quemar tiempo y quemar años, pero realmente no tenemos una verdadera orientación de hacia dónde tenemos que ir con el Señor. Si tú no sabes qué es lo que tú tienes que hacer de aquí a 5, a 10 años, a 15 años, a 20 años, tú tienes un problema en cuanto a la visión en tu vida. Uno de los mayores problemas de esta generación es que nos hartamos, como decíamos el domingo pasado, nos hartamos de las cosas. Soñamos con una tele grande y cuando tenemos la tele grande ya estamos aburridos. Soñamos con un coche nuevo y cuando tenemos un coche nuevo durante 7 años, pues el coche con 7 años ya no es nuevo y queremos otro. Tenemos una novia y ¡ay, qué novia me he sacado esta novia! Y la novia pasa el tiempo y deja de ser la novia y de mi esposa. Y así es como vivimos, hermanos. Quemando momentos y quemando circunstancias y qué puedo hacer ahora y qué es lo que me falta y qué no he logrado y nos damos cuenta que nunca hay nada que nos llene. Por lo que dice este texto, respondió Jehová, escribe la visión y declárala para que corra el que leyere en ella. ¿Sabes lo que hace la visión? Activa tu vida, hace que empieces a correr hacia el propósito de Dios para ti. No para la iglesia, escúchame bien, la iglesia seguirá avanzando sin ti. Tu esposa seguirá avanzando sin ti o tu esposo. El problema es que personalmente tenemos que tomar la decisión de vivir por su visión. Dios tiene un objetivo para tu vida personal. Dios tiene una visión clara para que solamente tú puedas cumplir. Y si tú no la haces, no te preocupes,
que no eres tan importante como para estorbar todo lo que Dios quiere hacer. Sencillamente te estás perdiendo la bendición de lo que es vivir sin un espíritu de estupor que nos paraliza, y tú vas a poder correr hacia el propósito genuino, poderoso y verdadero de Dios para con tu vida. Y es tan sencillo como eso. Así que, punto número 2, que nos ayuda a combatir este espíritu de estupor. Tú debes salir de este lugar hoy sabiendo qué es lo que tú debes hacer para el Señor. Si tú sales, muchas veces yo le he dicho, hay un periodo de tiempo entre que uno toma la decisión y venimos al culto y ¡ay, Dios me tocó! Y, ¡ay, mi Diosito! ¡Ay, ahora sí lo entiendo! Voy a predicar, Viene el martes y está más mundano que el mundo. ¿Por qué? Porque los cristianos decidimos mucho, pero perseveramos poco. Nos pasamos la vida decidiendo. Salimos de aquí, madre mía, si pusiésemos a todo el mundo a escribir las decisiones que he tomado hoy con el Señor, tendríamos una montaña así de decisiones. Pero después te das cuenta que en pocas decisiones aprendemos a perseverar. Empiezan nuestros hijos el curso y digo, me voy a hacer abogado y voy a estudiar este año sí, este año ni a componente voy de lo que voy a estudiar. Y llega el chico o la chica y le dices, ¿qué? ¿Aprobaste toda? No, me quedaron 3. Oh. Y no viniste a esto, al otro porque estabas estudiando y te quedan 3. Muchas decisiones, poca perseverancia. Y cuando falta perseverancia, es una señal de que hay espíritu de estupor en nosotros. ¿Estás conmigo? Pero espérate, hay más. Fíjate, me encanta este texto. En Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, hablando de visión, hablando de cuando entendemos el objetivo de Dios para nuestra propia vida, para nuestra iglesia. Dice en el versículo 4 que cuando Nehemías recibe su visión pasa esto, surge esto. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y a partir del versículo 5, él empieza sencillamente a orar y a comunicarse con el Señor. Pero fíjate, una de las cosas que nos ayudan a combatir este espíritu de estupor no es solamente recibir la visión o recibir lo que Dios quiere que yo haga, sino que cuando recibimos la visión entendemos que nuestra vida debe ser una constancia, vida de intimidad con el Señor, porque todo se basa sobre eso. Tú solamente vas a poder dar de lo que tú tienes. A todos nos encantaría en verdad solucionar el hambre en el mundo, llegar con tu dinero y darle a todo el mundo. ¿Tú cuánto necesitas? 100,000, toma. ¿Y tú? 50,000, toma. ¿Y tú? 1,000,000, toma, 1,000,000. ¿Verdad? Qué bueno sería. Pero no funciona así. La realidad es que estamos demasiado parados o estamos demasiado filtrados o estamos con demasiados muros que nos separan de la realidad de Dios, que nos hacen que sencillamente, como leíamos antes, no veamos y no oigamos tal y como Dios quiere. Pero eso es por culpa del materialismo que hay en nuestra vida, de los ídolos que hay en nuestra vida, de que todo es más importante que el hecho de tener un tiempo en la presencia de Dios. Tú hablas con gente en la iglesia y si empezases a preguntar, oye, ¿buscaste al Señor hoy? Te aseguro, 90% te va a decir, hoy no tuve tiempo. ¿Sí o no? ¿Y cómo es posible que un hijo de Dios, que ha sido creado por encima de todo a vivir en adoración,
señoreando, extendiendo el reino, sirviendo al Señor, no tenga tiempo para comunicarse con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios que hace que respire cada día, el Dios que permita que no me falte sustento y abrigo, el Dios que me ama a pesar de todo lo que soy, aunque le falle, Él me sigue amando. No tengo tiempo para ti. Entiéndelo, Dios. Tengo que trabajar, entiéndelo, Dios. Tengo una esposa que me pide demasiado, entiéndelo, Dios. Mis hijos, pesados, quieren que juegue todo el tiempo con ellos. Vengo del trabajo, me encuentro a mi esposa amargada, después mis hijos y después encima. Bueno, ahí lo paro porque ya iba la suegra para adentro. Pero vivimos así. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para lo principal en nuestra vida. Entonces queremos vivir enamorados de Él, queremos vivir realmente agradándole con nuestras vidas, pero es que no tenemos tiempo para agradarle. ¿Cuánto cambiaría tu vida y cuánto cambiaría la iglesia si hoy tomásemos todos la decisión de cambiar nuestras vidas para ofrecerle a Él lo que se merece? Ay, muchos os llevaríais una sorpresa. Trabajaríais menos, pero tendríais más. A lo mejor no de aquí, que también es muy posible. Porque ¿sabes qué? Yo he entendido algo en mi vida. Más le doy a Él, más me da Él a mí. Y así funciona. Más muero yo, más vive Él. Más confío en Él, menos me preocupo. He dejado de sentir el insomnio en mi vida, de decir, no llego. ¿Ya Él duermes? Vale. ¿No estás cansado de vivir deprimido porque no llegas? ¿No te has dado cuenta que por mucho que trabajes, sigues sin ser suficiente? Lo he vivido en mi vida. Trabajar 15 horas al día. Trabajaría 26, pero me faltan 2 por algún lado, no sé de dónde sacarlas. Y por mucho que trabajaba, lo que Dios quería enseñarme es a depender de Él. El espíritu de estupor así se manifiesta. No nos deja tiempo para Él. Si tú no tienes tiempo para Dios, el espíritu de estupor está en tu vida. Siguiente punto, os amo. Sonríeme, por favor. Nehemías, estamos muy cerquita, capítulo 2, versículo 18. Dice, entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y escucha bien. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Di conmigo, esforzarse. Ay, cuánto nos cuesta esto, ¿verdad? Desde pequeñitos vivimos así. Desde pequeñitos tenemos un problema con el esfuerzo. Le dices a tu hijo, estudia, estudia, juega a la consola. Ay, pero no son solamente nuestros hijos. Cuando tú sientes que Dios te está pidiendo ir a la reunión de oración, llegas a casa, ay, qué cansado, te vas arrastrando. Y sabes que hay reunión de oración y dices, no, pues mejor me quedo en casa. Voy a descansar. Mi Diosito lo entenderá que no tengo tiempo para Él. Qué teatrero este pastor que tenéis. Pero así funciona. No entendemos que cuando el espíritu de estupor está sobre nuestra vida, no conseguimos accionar nuestra vida para el reino. Nos convertimos en cristianos domingueros. Suena un poco feo esa palabra, pero son cristianos de domingo, domingueros. Pero vamos el domingo y yo creo en Dios de domingo en domingo. Y oro al Señor de domingo en domingo. Y la revelación que tengo de la palabra es lo que aprendo de domingo en domingo. Y veo a los hermanos de domingo en domingo y extiendo el reino de domingo en domingo. ¡Un dominguero! Y muchas veces vivimos así. Es sencillamente una forma de vivir que muestra que hay un espíritu de estupor en nuestra vida.
Porque sabes que cuando el Espíritu Santo viene y echa al espíritu de estupor, le dice, quita que no hay sitio para los dos. Nos damos cuenta que no hay otro deseo mayor en nuestra vida que extender el reino. ¿Os ha pasado o no os ha pasado? A mí sí me ha pasado y os puedo decir una cosa. A veces uno gana y viene el sueldo de fin de mes. ¡Ay! Vamos con los bolsillos bien llenos. Vamos andando, a veces los meses son buenos, hemos hecho horas extra y vamos todos contentos porque recibimos el sueldo. Pero tú no sabes hasta qué punto tú te llenas de gozo cuando te das cuenta que por medio de ti, por haber sido el canal que Dios ha usado para que una persona acepte al Señor, o para que una persona sane, o para que una persona que se quería suicidar empieza a tener esperanza en su vida. Tú te vas a casa. Pero no te llenas de orgullo tú. Sencillamente eres consciente de que no hay mayor regalo en este mundo que sentirte utilizado por el Señor. Ni la mejor nómina del mundo se puede comparar a lo que uno siente cuando sabe que ha servido al Señor y que ha sido útil para el Señor. Ahora, el espíritu de estupor, ¿qué quiere hacer? Sencillamente matar el accionamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace? Pues te dice, tú tranquilo. ¿Eres líder de la iglesia? No, pues no hace falta que ores. Tranquilo. Tranquilo. ¿Quieres ser pastor? No, pues entonces, ¿para qué tanto estudiar en el discipulado? Déjaselo a los teólogos, tranquilo. ¿Que vas a limpiar a la iglesia? ¿Para qué? ¿Has visto cómo tienes tu casa? Guarro, limpia tu casa. ¿Que vas a dar tu tele nueva? Ay, padre, no me estarás hablando. Bueno, mejor paro ahí. Ay, ya me entró el sudor. Bueno, pues ahí va, Padre Santo. Puedes hablar en la intimidad, ¿no? El espíritu de estupor quiere cortar el accionamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a pedir cosas locas a veces. Vas a ir andando por la calle y vas a sentir hablarle a alguien. Quita la mano de tu boca y habla lo que el Espíritu Santo quiere hablarle. A ese vecino que está enfermo desde hace años, que nunca te has atrevido a... Hola Ramón, ¿puedo entrar a orar por ti? Yo creía que venías a por huevos. ¿Por qué no lo haces? Hablar a todos los colegas con los que antes te ibas de... y ahora dicen, mejor que no me los encuentre, porque saben que voy a la iglesia. Pues llámales tú. Os quiero invitar a una discoteca esta noche. ¿Tenéis tiempo? Sí. Y quedar aquí. Cuando el Espíritu Santo viene y destruye el espíritu de estupor en nuestra vida, empezamos a ver un pueblo apasionado, enamorado, que es capaz de caminar bajo la lluvia, es capaz de sonreír en un momento donde hay tristeza, es capaz de ver en blanco lo que todo el mundo ve en negro. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo y el espíritu de estupor está afuera, está dispuesto a saltar al abismo porque sabe que Dios le tomará en sus manos. Está dispuesto a tomar decisiones en su trabajo porque Dios es fiel y justo para cumplir lo que Él mismo llamó a hacer. Cuando tú vives en obediencia y yo vivo en obediencia a Dios, lo vimos el domingo pasado, tú no te preocupes por el hecho de que Dios proveerá o no proveerá. Dios nunca te llamará a hacer algo que Él mismo no te provea para hacerlo. Eso es así, es una realidad espiritual. No significa que a veces Dios nos deja un poquito pasar por el desierto, hasta Él mismo fue. Hasta Él mismo tuvo que ir y ser tentado. ¿Cómo no nosotros? Él era varón perfecto, fue varón perfecto delante del Señor. Y nosotros, que fallamos más que una escopeta feria, necesitamos todavía más desiertos en nuestra vida. Así que cómprate unas buenas botas y a caminar en el sol. Dalo por hecho que será nuestra vida.
Y dice la palabra, bienaventurados, que por mi nombre seáis vituperados, escupidos, insultados, maltratados, bienaventurados. Esa es nuestra vida, hermanos. Si alguien te vendió el evangelio como bombón y chocolate, te ha mentido. Porque la realidad es que el mundo, a pesar de su necesidad de descubrir a un Dios bueno, a un Dios que va más allá de la religión, que va más allá de la iglesia, a ese Dios que tenemos que conocerle con nuestro corazón, no solamente con nuestra mente. Ese Dios nos está pidiendo que aprendamos a activar nuestras vidas, a ser útiles para su reino. El espíritu de estupor siempre te dirá, no lo hagas. El espíritu de estupor te dirá, no es el momento. El espíritu de estupor te dirá, mejor duerme. El espíritu de estupor te dirá, has trabajado mucho, vete a descansar. El espíritu de estupor te dirá, no, eso déjalo para aquellos que son los llamados. ¿Y tú que has sido llamado a ser un calientasillas? No, Dios no llama calientasillas. Dios quiere llamar a líderes en este lugar. Dios quiere llamar discípulos que estén dispuestos a extender el reino. ¿Estás conmigo? Estoy terminando. Dice en Apocalipsis, cuando hablamos de este libro, vamos a hablar de la bestia. No os creáis. Hay un texto muy interesante ahí, en pocos capítulos. Nos habla de algo muy importante, iglesia. Todo lo que hemos hablado, ¿alguien se ha enterado de algo esta mañana? ¿Sí o no? No me mintáis. Pero fíjate, si realmente el Espíritu Santo ha hecho su obra sobre nosotros aquí en esta mañana y ha conseguido vencer el espíritu de estupor que hay sobre nosotros, que nos da oído pero no nos deja oír y que nos da ojos pero no vemos, si verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en ti y en mí en esta mañana, debemos cuidar una cosa. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice? El que tiene oído, ok, saltar conmigo hasta el versículo 11. ¿Qué dice? Fuerte. Amén. Ok, si saltamos al versículo 17, ¿qué dice? Fuerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Si saltamos hasta el versículo 29, dice, el que tiene oído, pues que oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El versículo 6 del capítulo 3 dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. El versículo 13 dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. ¿Alguien tiene oídos aquí en esta mañana? ¿Alguien tiene oídos más allá de los oídos carnales en esta mañana? Entonces, iglesia, escucha lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en esta mañana. Es tiempo de abandonar el espíritu de estupor en nuestra vida. Es tiempo de empezar a accionar nuestras vidas. Más allá de tu comprensión, no te sientas que sabes poco, no te sientas que no vales, no te sientas que otros lo harían mejor. Sencillamente practica lo que este libro está diciendo de ti. Y hemos leído en Primera de Corintios, en Primera de Pedro y en Efesios, Dios quiere que extiendas su reino. O sencillamente, unos entenderán lo que el Espíritu Santo ha hablado hoy a la iglesia y tomarán esa actitud que otros en el pasado, y aquí vemos algunas historias, hicieron a pesar de oír lo que el Espíritu dijo, decidieron no hacer nada. Y como consecuencia de ello, ¿sabéis qué? No pasó nada. ¿Pero la iglesia siguió? Claro que sí. El reino de Dios continuará contigo o sin ti. Pero yo he decidido algo en mi vida, hermanos. Yo he decidido poder llegar allí un día al trono de la gracia, al trono de mi Dios. Y que mi Dios al verme pueda decir, gracias. Fuiste un obrero fiel.
con fallos, con errores, con pecados, con cosas que a lo mejor no estaban bien. Luchaste, pero entendiste que yo era lo primero. Gracias. No lo haremos perfecto, hermanos. No lo haremos todo lo bien que nos gustaría incluso a nosotros mismos hacerlo, pero esfuérzate por echar ese espíritu de estupor de tu vida para que puedas cumplir el propósito de Dios. Amén. Voy a pedir que te levantes, por favor.